No, y a ver, Ricardo, es que esto vale la pena analizar en cuanto a lo que podría pasar ese 2 de junio. Según las encuestas, según lo que pues ha ocurrido allá afuera, es claro que ganará la doctora Claudia Sheinbaum. La mayoría de estas le saca una ventaja de unos 30 puntos. Ella, Dan David, le va a poner una de, esta, si no me equivoco, es de las eras de Motecnia, la última que saca, que le da un 64% de aprobación a Claudia Sheinbaum frente a un 28% de Xochitl Gálvez. Y uno se preguntaría, ¿cómo es posible que estos personajes, a quienes por cierto nos impusieron a los mexicanos como si se tratara de semidioses, como si se tratara de los caballeros de oro, de los caballeros del zodiaco, nos los impusieron ahí como si fueran los grandes de los grandes, pero pues eran personajes emanados una vez más de las élites que pues de genialidad y creatividad no tienen nada, lo único que tienen es un apellido de alto pedorraje. Pero bueno, ¿qué finalidad tendría que estos personajes que supuestamente son los intelectuales y estudiosos académicos de México se unieran a la campaña de Xochitl Gálvez, la respaldaran? Creo que tendríamos que preocuparnos, querido Ricardo, querido público consentidor, sobre el actuar de estos personajes, de estas élites, frente a ya el resultado de esa elección el 2 de junio, específicamente después de esta reunión que sostuvo la ministra presidenta Norma Piña con Alito Moreno y otros impartidores de justicia en casa de otro ministro, impartidores de justicia del Tribunal Electoral, por cierto, en medio de lo único a lo que podían aspirar ellos, a tratar de acabar con una elección utilizando al Poder Judicial, algo que nadie está comentando, nadie está cuestionando y que creo pues deberíamos analizar, querido Ricardo. Hay que analizarlo y disiento en esa pequeña parte, Toño. Dices, habrá que preocuparnos de la actuación de estos personajes a partir del 2 de junio, cuando gane, todo marca que así será, Claudia Sheinbaum. Yo creo que los que se tienen que preocupar, Toño, son ellos. ¿De qué demonios van a vivir? Creo que el presidente López Obrador, que es un presidente humanista, no los ha dejado varados. Estos personajes están viviendo en una isla lujosa, desierta, pero rodeada de gente que los deturpa. Ya no los tienen como los tótems que en algún momento eran considerados. Estos personajes, Toño, pudieron entregar tranquilamente la estafeta para que vinieran las nuevas generaciones a trabajar en lo que ellos ya no podían. Sin embargo, han querido aferrarse como viejos reyes o reyes espantajos en una feria al poder, a la palestra, al micrófono. Los medios de manipulación justifican la corrupción, el saqueo. ¿Por qué? Porque como dijo el presidente en la mañana, porque viven de eso. Y porque desafortunadamente la prensa, no solamente en este país, sino también en el extranjero, en otros tantos países, tiene como propósito fundamental ya no informar con objetividad, sino ayudar, y fueron palabras durísimas del presidente, ayudar a los opresores. Me llama mucho la atención, Toño, porque la gente sensata está deslindándose ya de todo. Esta mañana, Ofelia Medina, la actriz, se deslindó y dijo, fue un error, yo no firmé eso, un error. Imagínate, había el conocimiento de que Ofelia Medina no había firmado esto y aún así la metieron en el listado. La pregunta es, ¿cuántas otras personalidades de la vida intelectual, literaria, cultural, artística, están metidas ahí sin que ellos lo sepan? Ofelia porque tiene una cuenta en X y se ve que no la había utilizado desde hace tiempo. Acuérdese usted que ella en su momento estuvo apoyando ese movimiento de Sálveme del Tren. Sin embargo, después se bajó y dijo a la tostada. ¿Por qué? Pues a lo mejor parece un chisme de la farándula, pero entró en conflicto con uno de los articuladores de ese movimiento, Rubén Albarrán, el cantante, el vocalista de Café Tacuba. Entonces entran ellos en un conflicto. ¿Por qué? Porque Albarrán, Toño, pues terminó siendo un hijo de la tostada
que se vinculó con la sobrina de Ofelia Medina, y ella aseguró que este señor Rubén Albarrán, pues no solo no se había hecho cargo de su hija Cosma, sino que además no daba pensión, es decir, es un deudor alimentario. Por eso le decía yo que a lo mejor parece un chisme de la farándula patichapoyesco, pero no lo es, porque eso revela la calidad de personajes. Hoy la violencia vicaria, los deudores alimentarios están siendo exhibidos en la política, en la farándula, y resulta que este señor de Café Tacuba es uno de esos personajes. Ofelia Medina se deslinda de ese asunto y hoy se vuelve a deslindar, y me da mucho gusto de que así sea, y aquí lo está usted viendo. Lamento el error del responsable de la publicación del manifiesto de integrantes de la comunidad cultural a favor de Xóchitl Gálvez de haber incluido mi nombre entre los firmantes de dicho manifiesto, el cual no suscribo. Los abre, mi querido Toño, dice no. Qué bueno que Ofelia Medina no se trepe a eso. Hay varios personajes que no se subieron. Hay otros sujetos que uno dice en ese listado, pues ¿cuáles intelectuales? ¿Cuáles miembros de la comunidad artística? El señor Narro, el exrector de la UNAM, forma parte de la comunidad intelectual, de la comunidad artística. El rector, exrector Barnés de Castro, pues bueno, entonces que incluyan a Lomelí, a Enrique Graue, que incluyan a cuanto quieran. Ya no hay, usted ve ahí qué vergüenza, a todos estos personajes ahí aplaudiendo. Es de una risa loca, Toño, porque todos estos personajes han vivido de la jugosa beca del FONCA, de la jugosa beca de la Academia Mexicana de la Lengua, de la jugosa beca del Colegio Nacional, y todos forman parte de la misma mediocridad. No hay en esa fotografía ni un solo intelectual que yo le diga, pues a este lo podemos salvar. Imagínese, las figuras torales de esa fotografía con Xóchitl Gálvez son Krause y Aguilar Camín, y están encabronados. Ahí está Reyes Heroles, ahí está Christopher Domínguez prácticamente empinado, Ángeles Mastreta. No hay ahí, miren ya no quiero lanzar diatribas sobre estos personajes, pero mire nada más cómo los tiene, y es una vergüenza, Toño. Y bueno, ahí está el pobre Castañeda con la mirada, creo que hasta desvelado se ve el señor. En fin, esos son los intelectuales, entre comillas, que apoyan a la señora Gálvez. Con razón está así, Toño. No, el mismo Castañeda en estos espacios pedorros de Televisa le dijo a su cuatacho Leo Zuckerman que la guerra sucia no pudo haber sido más sucia, que está orgulloso de que le hicieran caso, que lo malo fue cómo lo ejecutó Xóchitl Gálvez, ¿no? Pero ese ya es tema para otro día. Y pues ahí están. Yo insisto con la pregunta, o con el planteamiento, con el mero silogismo. Si usted quiere saber cómo diferenciar entre un intelectual y un pseudointelectual, muy fácil, nada más vea quién respalda el fracaso de Xóchitl Gálvez. Querido Ricardo, te agradezco muchísimo que te hayas sumado a esta transmisión como todos los días. Vaya que fueron análisis muy interesantes. Te pido también que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, al contrario, siempre es un gusto platicar contigo, con la audiencia de Sin Censura. Sígueme para mayor conversación en mis redes sociales, en X, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganos en paralelo24.mx, sígueme por favor en los datos duros. Hoy tenemos informativo, síguenos en nuestras redes, porque ya me había dicho mi querido Toño, y me dijeron otras personas también, que me tienen baneado ahí. Yo no conocía el término, pero ahora ya lo conocí, y resulta que no me quieren mucho ahora ya en Twitter. Siempre va uno dejando algo por ahí, Toño, y creo que esos datos duros, esos videos, esos hilos están incomodando a muchos, pero vamos a seguirle echando galleta y vamos a difundir de la mayor manera posible para que usted se entere de lo que esos señores ajados conservadores no quieren que usted se entere. No, sí, ese anglicismo tan interesante de banear, pues es verdad.
tienen baneado a mi pobre amigo, no que digo pobre, mi gran amigo, el queridísimo Ricardo Sevilla, y pues no importa, así es Elon Musk y sus tonterías. Querido Ricardo, te mando un abrazo. Nos vemos mañana aquí en Sin Censura. Claro que sí, Toño. Abrazo recibido y correspondido. Ahí va. Y bueno,